locales comprometidos con el discipulado bíblico y la plantación de iglesias locales en Colombia y hacia el mundo. Abran sus Biblias en Filipenses capítulo 2, versículo 19. Filipenses capítulo 2, versículo 19. Leemos así, hermanos, la bendita y gloriosa palabra de Dios, de parte de Dios y delante de Dios. Nos dice, hablando Pablo desde la prisión: espero en el Señor Jesús enviarles pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de su estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por ustedes, porque todos buscan lo suyo propio y no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocen los méritos de él, que como hijo a padre ha servido en el evangelio conmigo. Así que a este espero enviarles luego de que yo vea cómo van mis asuntos. Y confío en el Señor que yo también iré pronto a ustedes. Mas tuve por necesario enviarles a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, su mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de verlos a todos ustedes y gravemente se angustió porque ustedes habían oído que él había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviera tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud para que al verle de nuevo, ustedes se gocen y yo esté con menos tristeza. Recíbanle pues en el Señor con todo gozo y tengan en estima a los que son como él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en su servicio por mí. Amén. Permítanme, mis hermanos, recordar un poco el contexto de este pasaje. Recuerden que el apóstol Pablo está en prisión y al igual que Epafras en Colosenses, que llega a hacerle una visita allá, Epafrodito viene como mensajero de la iglesia en la ciudad de Filipo y le trae una ofrenda especial que le envía a la iglesia. De manera que en gratitud, Pablo toma su pluma y escribe esta preciosa carta. Y es bastante llamativo el hecho del tema que desarrolla él, porque el tema que desarrolla en la epístola es el secreto del gozo o la felicidad. Y uno se pregunta, ¿cómo es que un hombre que está en prisión y posiblemente encadenado, él habla del gozo, de regocijarse siempre, de estar gozosos? De manera que en esa línea el apóstol escribe esta preciosa epístola, y cuando llegamos al pasaje que tenemos para hoy, podemos ver él cómo se dirige de una manera personal. Está preocupado de alguna forma porque la iglesia se dio cuenta. La iglesia tiene dos situaciones. Están preocupados porque no saben la suerte de Pablo, no saben si va a ser ejecutado o qué ahí en la prisión. Pero la otra situación que enfrenta la iglesia es que Epafrodito se enfermó en la ida a la misión. Se enfermó mucho, de manera que la iglesia está preocupada. Esa es la línea por la cual el apóstol Pablo escribe estos versículos que estamos mirando aquí. Así que, hermanos, en el capítulo 2 y versículo 19, él aborda una sesión muy interesante que yo la he llamado la gran necesidad de mentores en la iglesia. Ahora, ¿de dónde he extraído ese concepto o ese pensamiento? Lo he extraído de el siguiente análisis. Cuando nosotros miramos a estos dos hombres que se nos describen aquí, como es Timoteo y Epafrodito, y vemos la hoja de vida de ellos ahí en el pasaje,
Lo que podemos ver es el mentor que los dos habían tenido. Podemos ver el fruto del trabajo de mentoría de Pablo. Por eso, mis hermanos, es que creo yo que la iglesia necesita tener mentores. ¿Quién es un mentor? Entre otras cosas, ¿cómo definimos la palabra mentor? Bueno, el mentor es una persona que tiene una experiencia, que el Señor le ha dado una experiencia y ahora quiere compartir esa experiencia con el que no la tiene, para ayudarle, para empoderarlo, para catapultarlo. El mentor hace ese trabajo, mis queridos hermanos, de compartir. Vean, miren ahí qué tan preciosa es esa vista. Muchas gracias, hermano Solano. Hermanos, miren la importancia, miren lo que está sucediendo ahí. Hermano, no podía ser mejor esa imagen. No podía ser mejor. Hermanos, el mentor está arriba. El mentor ya subió la montaña. Y seguramente enfrentó muchas dificultades para subir, pero ya coronó, ya está en la cima. Ahora el mentor mira hacia abajo y ve a los que están subiendo la montaña. Y como ya sabe las dificultades por las que pasó, ahora estira su mano para ayudarle al que no tiene la experiencia de subir. Hermano, otra vez, gracias por esa vista. No pudo ser mejor. De manera que, mis amados hermanos, cuando vemos en estos dos hombres, ya vimos a Timoteo, es fascinante verlos a los dos. Hoy vamos a estar viendo a este Epafrodito y debo confesarles una cosa. Yo siempre he admirado a este Epafrodito. Se me sale hablando por ahí con los hermanos, cuando estamos hablando de los líderes, a mí se me sale Epafrodito ahí mismo. Y ustedes pensarán, bueno, ¿qué es lo que te llama la atención? Bueno, ya se van a dar cuenta, mis hermanos. Entonces, vemos dos aspectos de Epafrodito. El primer aspecto que vamos a mirar rápidamente es sus antecedentes. Y el segundo aspecto que vamos a mirar es las referencias personales que da Pablo de Epafrodito. Ahí se concentran las dos cosas que vamos a estar mirando de este hombre. Miremos sus antecedentes. Bueno, en primer lugar, en el capítulo 4 y en el versículo 18, observen lo que Pablo nos dice de él. Nos dice: pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Primer antecedente que vemos aquí es que Epafrodito es un cumplidor de la misión encomendada por la iglesia. Sí, él completó la misión y a pesar de las dificultades que tuvo y que nos las describe Pablo, él llegó a donde tenía que llegar. Y uno se pone a pensar en ese hombre, después de haber recorrido muchos kilómetros, muchas millas para llegar a la gran capital del mundo en ese momento, y buscando la prisión, quién sabe en qué calle estará la prisión ubicada, tal vez preguntándole a este, en la gran metrópoli, y preguntando para ubicar la prisión, para buscar esa mazmorra y poder llegar hasta Pablo. Pero ahí está el hombre, antecedente, entonces cumplidor de la misión encomendada por la iglesia. Capítulo 4 y versículo 3, veamos lo que se nos dice aquí. 4:3 dice: asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Bueno, aquí nos encontramos que hay un conflicto en la iglesia, mis hermanos.
Y él les está diciendo, Pablo le está diciendo a ese compañero fiel que no es otro que Epafrodito, le está dando la recomendación ahí, se lo está escribiendo ahí en la epístola, seguramente que se lo dijo ahí también cara a cara, pero se lo está plasmando aquí, seguramente para cuando él llegara con la epístola ya, ay, Pablo seguramente no se le olvidó decirme esto personalmente, pero me lo escribió aquí, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí, mis hermanos? Que Epafrodito es un compañero fiel. Sí, es un compañero fiel. Qué bueno, qué rico. Hermanos, aquí cuando vamos a estar mirando las referencias de Pablo, vamos a ampliar un poquito sobre ese compañerismo. Entonces, Epafrodito es un compañero fiel también, cumplidor de la misión encomendada por la iglesia, pero es una grata compañía. Se puede confiar en Epafrodito, mis queridos hermanos. No es una persona de doble palabra, una persona que hoy dice una cosa, pero mañana si le plantean algo mejor, entonces cambia de palabra. No, no, no. Pablo dice aquí que Epafrodito es un compañero fiel. Tercer aspecto que podemos contemplar, hermanos, en el versículo 4 y el capítulo 4 y versículo 10. Miren usted ahí, capítulo 4 y versículo 10. Veamos otro detalle. Dice: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estaban solícitos, pero les faltaba la oportunidad. Pablo, hermanos, en la gratitud que le está expresando a la iglesia, plasma estas palabras tan preciosas y es de su gozo, de su alegría, mis hermanos. Ahí está el veterano guerrero en prisión, pero ahora él siente la solidaridad de la iglesia que había plantado en la ciudad de Filipo. Él siente esa solidaridad, él siente ese amor, mis hermanos, y por eso Él les dice: me he gozado mucho de que ustedes hayan podido continuar enviándome aquí a la prisión, pero les faltaba la oportunidad para hacerlo. Y hermanos, ¿qué es lo que nos vemos aquí con respecto a Epafrodito? Bueno, él fue el instrumento utilizado por la iglesia para ministrar al prisionero. Eso es lo que vemos ahí, mis hermanos. Un instrumento que fue fiel, pues que era un compañero fiel, ¿cierto? Él hacía parte del equipo. Sí, él era un soldado, mis amados hermanos, hacía parte del equipo especial que había conformado el apóstol Pablo y como lo vamos a ver aquí un poquitico más adelante, entonces a él es el hombre que la iglesia envía. Si algún hombre podía ir hasta la prisión y encontrar a Pablo en esa metrópoli, se llamaba Epafrodito, mis queridos hermanos. Entonces, seguramente que la iglesia no iba a mandar a cualquiera a esa misión. Y saben, mis hermanos, ¿qué es lo que me llama la atención? Que el papel que yo veo aquí de Epafrodito es el papel de un mensajero. Sí, es el papel de un mensajero. Él va a llevar un encargo de la iglesia hasta la prisión, hermanos. Entonces, él es un mensajero, pero ¿qué mensajero, hermanos? ¿Qué mensajero? Un día lo vamos a conocer allá en la gloria celestial. Y tal vez vamos a poderle preguntar, ¿cómo fue eso de esa enfermedad que tuvo tan tremenda para llegar hasta la prisión y poder encontrar a Pablo si le fue muy difícil? En fin. Yo creo que vamos a poder compartir con él, mis amados hermanos. Eso es lo que me llama la atención. Un mensajero, pero qué mensajero, qué hoja de vida, mis hermanos. Digno, muchas veces uno cree que el predicador de renombre, el teólogo, el erudito, qué gran ministro. Aquí me encuentro un gran ministro que fue un mensajero, mis hermanos, pero que llegó hasta la prisión. Llegó hasta allá, mis amados hermanos. Eso es lo que me llama la atención de Epafrodito. Me emociona tanto, hermanos, poder pensar en esto, mis hermanos, que el hermanito que lave las sillas, que arregle el local, es un hermanito fiel. Es un hermanito fiel. Tiene la responsabilidad de organizar las sillas y de limpiar el local, pero él no falla.
Él no falla y Él ajusta su agenda de tal manera que no se le interrumpa porque Él sabe que es un soldado de Cristo, ¿cierto? Y pase lo que pase, ahí está el hermanito o la hermanita fiel para arreglar el local, para arreglar las sillas, mis hermanos. Esto es lo que me llama la atención de Epafrodito. Bien, pasemos a mirar las referencias personales que da el apóstol Pablo de este hombre. Es una hoja de vida, hermanos, que uno se queda impresionado. Hermanos, estamos hablando de 11 aspectos importantes de la hoja de vida que expresa el apóstol Pablo, mis hermanos. Prácticamente 11 adjetivos o calificativos, como Pablo se dirige a este mensajero fiel. Cuando leamos a Epafrodito, hermanos. Entonces, en primer lugar, ¿qué dice el apóstol en el versículo 25 en la parte A, mis hermanos? Vamos a ir avanzando parte por parte. Lo primero que dice el apóstol Pablo es que Epafrodito es un hermano. Sí, hermanos, es un hermano. Dice, mas tuve por necesario enviarles a Epafrodito, mi hermano. Mi hermano, tuve por necesario, es decir, lo que se debe hacer conforme al deber, lo que exige la condición de hacer algo. Es necesario hacer esto, necesitamos hacer esto. En este caso, fue necesario enviar a Epafrodito de regreso a Filipo, a la iglesia, mis hermanos. Fue necesario. Entre otras cosas, hermanos, el significado de Epafrodito es bien precioso, mis hermanos. Tiene un sentido de dedicado, encantador, alguien digno de amar. Ese es el significado de Epafrodito, mis hermanos. Se divide en dos partes. La raíz epi en el sentido de dedicado a, encantador. Él era un hombre digno de amar y seguramente la iglesia vio un perfil muy tremendo en ese hombre, que alguien podía cumplir esa misión. Era Epafrodito, ¿cierto? Muy bien, entonces Epafrodito es un hermano. En primer lugar, un hermano, una persona que pertenece a la misma comunidad religiosa, un compañero de batalla o un cristiano. Por eso el apóstol Pablo se dirige a él como mi hermano. Segundo adjetivo o calificativo que Pablo da de Epafrodito en el mismo versículo 25, y colaborador. Colaborador, es decir, un compañero de trabajo, uno que trabaja con otro para promover la causa de Cristo. Pablo está reconociendo que aunque Epafrodito es un líder allá en Filipo y él está en la prisión en Roma, no obstante, él hace parte del campo, del terreno. Hacemos lo mismo, trabajamos lo mismo, tenemos el mismo jefe, mejor dicho. Entonces se lo llama colaborador. Sí, colaborador, mis amados hermanos. Pero viene un tercer calificativo. Yo le dije que son 11, ¿cierto? Entonces viene un tercer calificativo. Él es un compañero de guerra. Hermanos, por eso fue que hoy estuvimos cantando estos himnos así como tan militares, como bueno, hay que estar pilas porque estamos en guerra, en fin. Pues resulta que miren aquí ustedes en el versículo 25, Pablo dice, y compañero de milicia. Compañero de milicia, sí, ese Epafrodito era un compañero de guerra, era un soldado, era un combatiente, porque es que el trabajo en el Evangelio es una guerra, mis hermanos, es una guerra. Tómenlo en serio, es una guerra, no es para jugar, mis queridos hermanos. Hay una gran oposición, por lo tanto, se necesitan soldados entrenados, mis queridos hermanos, capacitados para poder avanzar, mis amados hermanos. Necesitamos entonces esos soldados. Este compañero, este Epafrodito es un compañero de milicia, mis hermanos. Pablo quiere decir aquí que Epafrodito es un soldado, un asociado en las labores y conflictos por la causa de Cristo. En pocas palabras,
Epafrodito es un coactivista en la causa de Cristo. Entonces, Pablo dice, él es un soldado así como yo. Yo estoy aquí prisionero, estoy encadenado, soy un prisionero de guerra, sí. Así es como hay que mirarlo, mis hermanas. Soy un prisionero de guerra, pero ahí tengo a otros preparados, ahí tengo a otros hombres, y este Epafrodito es uno de esos. Sí, aunque yo estoy aquí preso y no sé si me van a ejecutar o qué, pero aquí tengo a alguien por fuera que viene trabajando. Y aquí está Epafrodito. Él es un compañero de milicia. Un cuarto calificativo, mis hermanos, es que Epafrodito es un mensajero de la iglesia. Un mensajero de la iglesia. Versículo 25 dice, vuestro mensajero. Y aquí les tengo, mis hermanos, una premisa a algunos. Sí, una premisa a algunos. ¿Y por qué digo yo que una premisa o sorpresa? Bueno, mis amados hermanos, yo he escuchado y yo mismo en un tiempo, he escuchado digamos, este discurso y hasta se ponen los pelos de punta cuando alguien dice que hoy hay apóstoles, que hoy hay apóstoles. Y bueno, entonces otro círculo cristiano dice, no hay apóstoles de ninguna manera. Hoy no tenemos, definitivamente no tenemos ningún apóstol hoy. Bueno, déjenme decir una cosa. Resulta que aquí el término utilizado por el apóstol Pablo es el término mensajero. Pero ¿saben ustedes cuál es la palabra griega utilizada por Pablo aquí? Es apostolos. Apostolos. Y apostolos trae la idea en el castellano de enviado, delegado, un comisionado por otro para representarlo de alguna manera, mis queridos hermanos. Yo les pregunto a ustedes, ¿es cierto que Epafrodito no hizo parte de los 12? Estamos seguros en ese sentido. Cuando miro Mateo, Marcos, Lucas y miro al equipo de los 12, Epafrodito no está ahí. Sin embargo, Pablo está usando aquí un término muy interesante y es el término de delegado, de enviado, de comisionado. ¿De quién? De la iglesia. ¿Quién lo comisionó a Epafrodito para que fuera hasta Roma? La iglesia. Desde esa perspectiva, la iglesia hoy somos los apóstoles de Cristo porque tenemos una comisión que llevar al mundo, porque tenemos una delegación de predicar el evangelio al mundo. Mi querido hermano, nosotros tenemos un ministerio apostólico, sí señor, porque somos mensajeros, porque somos enviados. No hacemos parte de los 12, Epafrodito tampoco, pero que tenemos una misión que cumplir, delegada por el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 28, desde luego que la tenemos. Así que tenemos que tener cuidado, hermanos, cuando hablamos algunas cosas sin tener definición bien de los términos. Tenemos que tener cuidado ahí. Eso era la premisa que tenía para darle, mis amados hermanos. Entonces, Epafrodito es un mensajero de la iglesia. Vamos con un quinto calificativo o adjetivo. Estamos en el mismo versículo 25. Él es un ministrador. Él es un ministrador de mis necesidades, dice el apóstol Pablo. Hermanos, ¿cómo les parece que el ministrador en ese momento se utilizaba en el argot de Roma como tal, como un ministro público, mis hermanos, como un servidor del Estado, como una persona en este caso ocupado en las cosas santas? Entonces, Epafrodito está cumpliendo una función como de Estado. ¿Quién lo había mandado a la prisión? ¿Quién lo había mandado a llevar la ofrenda para Pablo? La iglesia. Él está cumpliendo una misión eclesial.
de alto nivel. Y voy entendiendo por qué ese hombre estuvo dispuesto hasta morir para llegar a cumplir la tarea, mis hermanos. Es porque la iglesia le había encomendado semejante misión. Le había delegado esa misión. Epafrodito, si alguno puede llegar hasta la metrópoli de Roma y encontrar a Pablo y entregarle la ofrenda, ese hombre eres tú, Epafrodito, y tú tienes la misión de llevar esa ofrenda allá. Pablo lo trata como ministrador de mis necesidades, de lo que se carece. Seguramente él tendría muchas necesidades allá y gracias al Señor por la iglesia en Filipo, mis hermanos. Sexto calificativo, él es un miembro que amaba a la iglesia. Miren lo que dice el versículo 26, mis hermanos. Él amaba la iglesia. No, pues es que este hombre sí es muy completo, mis hermanos. Imagínense uno con un hombre de estos en la iglesia, hermanos. Imagínense ustedes qué no se puede hacer, ¿cierto? Con un hombre de estos, con un equipito de estos, unos 2 o 3, pero con este perfil, hermanos, ¿qué tal eso? ¿Cierto? Entonces dice aquí que dice, porque él tenía gran deseo de verlos a todos ustedes. Les dice Pablo, le está escribiendo ahí, le dice, es que yo se los voy a enviar porque, bueno, se los voy a enviar de regreso porque realmente él tenía un gran anhelo de verlos a ustedes. Y me pregunto, ¿por qué él anhelaba tanto ver a los hermanos? ¿Por qué él anhelaba, hermanos? Cuando uno anhela ver a alguien, y ahora pienso en mi esposa y en lo que nos ha tocado vivir, hermanos, en estos 7 meses. Yo anhelo tanto verla como ella a mí, a pesar de que hablamos todos los días por estos aparatos. Pero no es lo mismo, hermanos. ¿Por qué será? ¿Cierto? ¿Por qué será? Bueno, hermanos, debe de ser porque nos amamos definitivamente. Nos amamos. Y este Epafrodito, hermanos, amaba a la iglesia y deseaba ver a la iglesia, dice aquí, hermanos. Él tenía un gran deseo, un anhelo cariñoso, hermanos. Él tenía un gran afecto por tener la compañía de los hermanos, mis hermanos. Qué precioso, ¿cierto? Él amaba a la iglesia. Y pues claro, mis hermanos, pues ahora uno comienza a entender por qué él pues se preocupó por llegar hasta Pablo, ¿cierto? Bueno, hermanos, porque la iglesia le había encomendado esa preciosa tarea. Bien, tenía gran deseo de ver a la iglesia. Pero también, mis hermanos, otro calificativo, un corazón sensible al dolor de la iglesia. Qué tremendo, mis hermanos. Y esto nos hace pensar que tenía un corazón de pastor. No era solamente el mensajero aguerrido, dispuesto a todo, sino que ahora nos muestra aquí un aspecto de un corazón pastoral. ¿Por qué digo que tenía un corazón pastoral, mis hermanos? Miren lo que dice. Y gravemente, estoy en el versículo 26 todavía, y gravemente se angustió porque habían oído, porque ustedes habían oído, está diciéndole Pablo a ellos, a los filipenses, él se angustió mucho porque ustedes habían oído que él se había enfermado. Entonces, noten lo que sucede aquí. ¿Por qué se angustió él? Él se angustió por la preocupación de la iglesia. Ahora, la iglesia, ¿por qué se angustió y por qué se preocupó? Porque se dieron cuenta, Epafrodito se enfermó, no se sabe, en ese entonces no hay correo electrónico, mis hermanos, aquí no se describe cómo se dio cuenta la iglesia, pero a la iglesia llegó la noticia, el mensajero que ustedes mandaron allá a Roma se enfermó, está gravemente enfermo. Entonces, claro, la iglesia se angustió, mis hermanos, pero Epafrodito se angustió porque se dio cuenta que la iglesia se angustió. Parece un trabalengua, ¿no es cierto? Entonces, hermanos, ¿qué es lo que nos muestra eso? El corazón pastoral que tenía Epafrodito también, ¿cierto? Él se preocupó por la preocupación de la iglesia a causa de él mismo.
qué arrojo el de ese hombre, ¿no es cierto? O sea, qué determinación la de ese hombre, mis queridos hermanos. Versículo 27, y estamos llegando ya casi al final, mis hermanos. Les muestro otro calificativo, mis amados hermanos. Un beneficiado de la misericordia de Dios. Sí, un beneficiado de la misericordia de Dios. ¿Y saben por qué, mis hermanos? Porque mire lo que Pablo le dice a los hermanos, a la iglesia, les dice, pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviera tristeza sobre tristeza, es decir, para que yo no tuviera angustia, dolor emocional, más del que había tenido, más del que he tenido aquí en la prisión por estar encerrado. Pero Dios tuvo misericordia de Epafrodito, lo levantó, no lo dejó morir, hermanos, por llevar una ofrenda. Hermanos, por llevar una ofrenda. Y miren por las que pasó este hombre, hermanos. En verdad estuvo a punto de morir. Pero él era un soldado de Cristo. Y el Señor no dejó tirado a su soldado. No lo dejó tirado, mis hermanos. La carta es la evidencia de que su Señor, de que su comandante en jefe estaba a su lado, como el Señor dijo, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin. Como el Señor le dijo a Moisés en el capítulo 3 de Éxodo, ve porque yo estaré contigo, yo estaré con tu boca. Bien, hermanos, beneficiado de la misericordia de Dios. Veamos otro adjetivo en el versículo 28, un consolador de la iglesia. Un consolador de la iglesia, sigue teniendo perfil pastoral. Bueno, él era uno de los líderes de la iglesia. Hermanos, si uno se pregunta, bueno, pero entonces, ¿quién quedó allá como líder en la iglesia? Si se fue este hombre con ese perfil, entonces, ¿quién quedó? Hermanos, pero acuérdense que cuando Pablo escribe en el capítulo 1 y en el versículo 1, él se dirige a los obispos y a los diáconos. Así que la iglesia estaba bien constituida, mis amados hermanos. La iglesia estaba bien constituida, pero qué carácter que tenía este Epafrodito dentro de ese equipo pastoral que había en la iglesia, ¿cierto? Así que, mis hermanos, él es un consolador. Dice, así que le envío con mayor solicitud, o sea, se los voy a enviar rápidamente para que al verle de nuevo, ustedes se alegren, ustedes se gocen y pues también yo esté con menos tristeza. Hermanos, un corazón pastoral. Gócense cuando lo vean. Se los voy a enviar de regreso para que ustedes estén más tranquilos. Ahora, mis amados hermanos, versículo 29, y estamos llegando al clímax, hermanos, estamos llegando al final. En el final está, digámoslo, como la condecoración, por llamarlo así, en términos militares, mis amados hermanos. Estamos llegando al final. Miren lo que dice el versículo 29. Dice el apóstol Pablo, recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como Él. Qué tremenda manera de terminar, hermanos. Dice aquí, denle la bienvenida, denle una cálida bienvenida, mis hermanos. Recíbanlo con honores. Pero Pablo, pero ¿por qué estás hablando así? Pablo, ¿por qué estás hablando con esa altura de él? Y él ya va a decir por qué. Él se atreve a decirle a la iglesia en Filipo, les dice, ténganlo en el más alto honor. Respétenlo como la persona que él es. Y no solamente a él, sino a los que son como él. Qué tremendo, hermanos. Respeten, tengan en la más alta consideración a este tipo de hombres que hay en la iglesia. Mírenlos.
respétenlos. ¿Por qué Pablo? Miren el final, miren el final. Él era un soldado de Cristo con determinación. Así de sencillo. Era un hombre peligrosísimo, muy peligroso. ¿Por qué tan peligroso este Epafrodito? Vean lo que dice el versículo 30. Porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Hermanos, es la razón por la cual la iglesia debemos considerar y respetar a este tipo de hombres y mujeres en la iglesia. ¿Cuál es la razón? Según el versículo 30, porque él expuso su vida, la puso en riesgo, porque a él le importaba cumplir la misión. Él sabía que le servía a Cristo. Él sabía que era un soldado de Cristo y por lo tanto su vida no valdría nada si tenía que perderla con tal de llegar a la meta. Hermanos, que el Señor nos ayude a mentorear, a preparar este tipo de hombres en Merck. Sí, señores. Que el Señor nos ayude a preparar este tipo de hombres en la misión. Necesitamos este tipo de hombres como Epafrodito, como Timoteo. Mis hermanos, oremos mucho por esto, que el Señor nos ayude. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Señor, gracias por enseñarnos algo tan maravilloso, Señor. Es asombroso. Señor, es asombroso ver, oh Dios, tu obra de esta manera, Señor. Te ruego, Señor, por la iglesia, por mis hermanos y hermanas que escucharon esta palabra hoy, bendito Dios, para que, Señor, hayamos sido edificados y pasemos ahora a la práctica, Señor, porque de eso se trata. Señor, no queremos ser unos teólogos llenos de conocimiento, pero sentados en la oficina, Señor. No, Señor, si hemos de ser unos teólogos, queremos cruzar los abismos, queremos cruzar cruzar, Señor, las montañas, queremos empolvarnos los pies, oh Señor amado, seguramente como Epafrodito, para llegar a Roma, Señor. Ayúdanos en ello, te lo pedimos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis amados hermanos, un saludito, prendan sus camaritas para que nos demos un saludito y terminemos. O tal vez hemos quedado como yo mismo, mis hermanos. Hola, Marianita, ¿cómo estás? Hola, tío. Hola, buenas noches. Buenas noches. Mi hermano Alberto, qué bueno ver. Hola, hermano Amparo. Hola, tía Amparo. Hola, mi amor, ¿cómo está? Bien. Hola, mi amor, qué bueno verte. Qué bueno verlos a todos, hermanos. Hermano Albeiro, ¿estás hablando? Si estás hablando, tienes el micrófono apagado. Hermano Freddy. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué más, hermana Amparo? Entonces, ahora sí. ¿Cómo están? Muy bien, usted. Bien, gracias al Señor. Ahora sí, o ese viaje ya es seguro. Ay, no.
Tengo mucha fe en el Señor. No se va a ser el decisivo ya. Claro que sí. 5 cancelados. Ay, no. Esperemos que sí. Esperemos que la voluntad del Señor que sea. Señor. ¿Qué más los Freddy? Saludos a los hermanos Luis y a sus esposas. Gracias. Médico González Prada. Con hermanos, Hermano Albeiro, ¿cómo ha estado? Bien, gracias al Señor. ¿Cómo siguió de salud? Ahí vamos mejorando, Los hermanos estuvimos con un poquitico de dolencia, que ahorita el mismo tiempo todo eso, ¿no? Hola, hermano. Jesús Alberto. Hermana Clara. Hola, ¿cómo está? Hola, Valentina. Hermano, nos vemos en la voluntad del Señor el sábado en la maestría de los estudiantes. Nos vemos el sábado. Hola, Vale. Dígale pues chao a la tía. Feliz noche. Chao, tía Chao, Mau. cielo. Chao, mi amor, que te guarde. Bueno. Chao, Dios los bendiga. Que A descansen. ustedes también. Hermano Albeiro, Dios lo guarde. Chao. Esperamos verla por acá, mi hermana, pronto. Con la bendición de Dios que sí. Amén. La esperamos en casa. Con la bendición de Dios que sí. Amén. Chao. Chao. Hola, Vale, ¿cómo estás de hermosa? Hola, ¿cómo estás, hermosa? Ya estás en pijama. Ya estás en pijama. Ay, pero estás muy linda, muy grande. Nicolás también está todo hermoso, todo grande. Chao. Chao, mami, Dios le bendiga. Hasta luego, don Albeiro, Dios lo guarde, hermano. Bendiciones, bendiciones. Dios los bendiga y descansen. Gracias, lo mismo. Chao, Vale. Chao. Chao, amor.